Bienvenidos una vez más a nuestro canal Bienaventurados. Es para nosotros una bendición poder continuar esta semana con la segunda temporada que gracias al Señor dimos inicio hace poco en la introducción a un nuevo tema bastante interesante para nuestra vida espiritual como creyentes, el cual se titula Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando la primera obra que se manifiesta en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo brevemente lo que es la primera sesión, o vamos a estar estudiando en esta oportunidad lo que es la primera sesión de los grupos de las obras de la carne. ¿Ok? En la introducción anterior, en el video anterior, pueden conocer más ampliamente en cómo categorizar las 17 obras de la carne que se seccionan en 4 grupos. Pero en esta oportunidad vamos a estar estudiando el primer grupo, o en sí, la primera obra de la carne, que trata del adulterio. Es un pecado de inmoralidad, es un pecado sexual. Entonces vamos a estar leyendo en este momento con la ayuda del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a estar leyendo este pasaje. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios hasta este punto, hasta el versículo 23, y quisiera llamar la atención sobre de dónde proviene la palabra adulterio, y proviene del latín adulterium, lo que quiere decir que significa cerca de otro. ¿Ok? Investigamos también en un diccionario bíblico acerca de este concepto, y el adulterio básicamente es mantener relaciones sexuales una persona casada con otro que no es su cónyuge legal. Y es algo que en nuestra sociedad lamentablemente se ha querido normalizar, que una persona casada tenga un amante. Es lo que la sociedad ha querido normalizar, y vemos cómo la inmoralidad está a flor de piel a nuestro alrededor. Podemos verlo en las redes sociales, podemos verlo en la televisión, podemos verlo en nuestra comunidad, podemos verlo en todas partes. Y es que lamentablemente estamos bombardeados por dicho pecado, y vemos que es un pecado devastador. Es un pecado destructivo que daña la vida del hombre, daña la vida en el hogar, daña la sociedad y daña una nación. Así de delicado es este pecado. Y no solo este pecado, sino toda esta serie de pecados que acabamos de leer en la palabra del Señor. Y no es casualidad que las primeras obras de la carne sean la inmoralidad. Porque aún en nuestros días, desde estos tiempos hasta nuestros días, es lo que habita en el corazón del hombre. Y todas estas obras, sea creyente o no la persona,
la tiene, como escuchamos en la introducción pasada, la tiene el hombre en su corazón. Y vamos a estar viendo en esta oportunidad 3 daños que causa la inmoralidad y en este caso el adulterio. Y vamos a ir al Proverbios 6:32 y vamos a estar estudiando el primer daño que causa el adulterio en la vida del hombre y es el declive espiritual. Vamos a estar leyendo en Proverbios 6:32 y dice la palabra del Señor así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y vemos que el hombre o la mujer que cae en este pecado no puede ver más allá las consecuencias que trae en sí el cometer esta falta. No mide el daño que puede causar no solo a su vida, sino a la vida de su esposa, las heridas que puede causar en el corazón de sus hijos, y es falto de entendimiento, dice la palabra del Señor. Y que más adelante dice, heridas y vergüenza hallará. Entonces vemos lo primero, que la persona que comete este pecado, primero es falto de entendimiento, está ciego. Y vemos un ejemplo en la Biblia, vemos al rey David. Vamos a estar leyendo en esta oportunidad en 2 de Samuel 11. Y dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Vemos al rey David, sabemos que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y vemos como este hombre con la mirada ve a una mujer, dice que era de hermoso aspecto, la vio y la quiso tener. Entonces vemos como el enemigo pues trabaja de maneras muy sutiles. A veces creemos que lo que vemos no causa un efecto en nuestra vida, pero realmente sí. Las cosas de las cuales nos llenamos la mente tienen una causa y un efecto. Y lo podemos ver en hombres en la Biblia. Un hombre que era considerado conforme al corazón de Dios cayó en este pecado tan grave como el adulterio. Y más adelante vamos a estar viendo en el Salmo 51 el daño tan grave que causó dicho pecado. Vamos a ver las consecuencias que trajo el haber cedido pues al deseo de querer tener algo que vio o que vemos. En este caso vamos a estar leyendo en el Salmo 51, capítulo 51, versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces vemos que es un pecado tormentoso. Después que la persona cae en este pecado tan grave, tan dañino, el pecado lo atormenta. Dice el salmista, y mi pecado está siempre delante de mí. Es una afrenta que tiene la persona cuando comete o cede a este pecado. Su pecado siempre está enfrente de él. Entonces dice también en el versículo 12 del mismo capítulo 51, dice que había perdido el gozo. No había perdido la salvación, porque era salvo. La salvación no la podemos perder, porque somos salvos por la gracia de Dios. Pero una persona que cae en este pecado,
lo primero que pierde es el gozo. Su vida espiritual es dañada. Entonces, dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustén. Vemos que el salmista no tenía gozo, era salvo, pero no tenía gozo. Y es lo primero que el creyente, al ceder a un pecado tan delicado, tan grave, que en lo personal me causa mucha indignación, pues el saber la magnitud, pues y me causa temor saber la magnitud de este pecado, y vemos a la luz de la palabra que es un pecado que causa ruina espiritual. Es el primer daño que vemos que causa en la vida del creyente, y no es solo un pecado que se comete con el acto en sí, y es lo que vamos a estar viendo, como el Señor en el Nuevo Testamento señala que el adulterio no solo se comete con el acto en sí, sino también por mirar a una mujer para codiciarla, dando a entender que el lugar de este, como de todos los pecados, está en el corazón del hombre. Y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 5, versículo 27, y dice el Señor, recordando lo que antes se había dicho en el Antiguo Testamento, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vemos que la codicia, el mirar inapropiadamente algo que no conviene, es una señal de peligro en el camino que nos puede llevar al pecado. Pero dice acá la palabra del Señor que ya cometió adulterio en su corazón el que mira a una mujer para codiciar. Y es lo que el Señor nos manda, pues, a que en el versículo 29 podemos leer, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si hay algo en nuestra vida que está despertando alguna atracción o alguna inclinación que no proviene del Señor o es hacia otra persona que no es nuestro esposo o nuestra esposa, lo que tenemos que hacer como creyentes es ir al Señor, desechar este pensamiento y no alimentarlo. Mucha gente, en vez de desecharlo, lo que hace es alimentarlo, acariciar el pecado. Y el Señor nos manda a que si hay algo que está haciendo daño, sacarlo de nuestra vida. Y que que el Señor nos ayude a detectar siempre, a estar vigilante en nuestra vida espiritual, con estas cosas que sutilmente por las redes sociales vemos en el Instagram, vemos ahora con el nuevo TikTok, que realmente me parece una red social diabólica. Vemos cómo los niños son bombardeados de material sexual, ya sea de índole de homosexualidad, de fornicación, de cualquier cantidad de información pecaminosa. Los niños, mi hijo y tu hijo, están siendo llenos de todas estas cosas. Sin saber, no nos damos cuenta. Y qué importante es poder ser vigilantes con las cosas que consumen nuestros hijos, con las cosas que ven, que escuchan, que conversan. Y asimismo con nuestros esposos, siempre estar alerta, cuidándolos, que eso es nuestro ministerio como esposas, el velar por el bienestar, el bienestar de nuestro esposo y de nuestra familia. Entonces, vamos a continuar en el contraste a estos pecados que tanto David como la mujer adúltera cometieron. Vemos que el Señor los perdona. Vamos a ver el arrepentimiento de David en el Salmo 51, en el mismo Salmo que leímos hace unos minutos. El versículo 1 y 2 dice el Señor en su palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces vemos aquí un arrepentimiento
de parte del rey David, donde reconoció que había ofendido la santidad de Dios. Y es que este pecado no solo atenta contra la vida de la familia, sino principalmente atenta contra la santidad del Señor. Y el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, pero también nos alerta a tener mucho cuidado con las cosas que estamos viendo, con las cosas que pueden levantarse en contra de la obediencia de Dios. Por eso nos advierte en Mateo capítulo 5, no cometerás adulterio. Entonces, vamos a estar viendo cómo también perdona a la mujer adúltera, una mujer que había caído en este pecado. En aquel momento, la persona que cometía esta falta era apedreada, era castigada hasta su muerte. Pero el Señor, como es un Dios amoroso, misericordioso, se manifestó una vez más en esta mujer. Y dice la palabra del Señor, vamos a ir un momento a Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero vemos que el Señor no minimiza ni disimula el pecado de esta mujer, sino que la advierte. La perdonó, pero también le dice, vete y no peques más. Y pienso que el Señor, hermanos, está dispuesto, que el Señor nos guarde de estas cosas, a perdonarnos. Pero antes de llegar a este punto, el Señor nos advierte, siempre nos advierte en su palabra. Entonces, qué importante es poder apropiarnos de estas verdades, considerarla en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos guarde, que nos ayude a estar siempre en guardia. Vamos a continuar con el segundo daño que causa y vemos que la familia es lo más importante que tiene la sociedad, y de hecho se nos enseña desde el colegio que la familia es el núcleo de la sociedad. Y fue la primera institución que el Señor creó, principalmente por el alto valor que tiene. Y si hay una familia fuerte, hay una sociedad fuerte, hay un país fuerte. Pero cuando la inmoralidad arropa de tal manera la vida del hombre, la vida de una familia, la vida de una nación, vemos la gravedad del pecado. Entonces lo segundo que vamos a estar estudiando es el daño que causa y lo que hace este pecado, y es atentar sobre la santidad del hogar. Y es un pecado que tanto al hombre como a la mujer está expuesto. Y el Señor diseñó el sexo para que fuera disfrutado dentro del matrimonio. Es algo tan sagrado, tan hermoso, que fue creado por el mismo Señor. Así como creó el impulso de comer, el impulso de beber, de dormir, también creó el impulso sexual, pero para que se disfrutase dentro del matrimonio. Entonces, mucha gente argumenta que quebrantar la ley de Dios mientras no se daña a nadie, no pasa nada. Pero realmente sí, siempre sale alguien herido. Y la verdad es que la vida en el hogar se arruina completamente. Se daña al cónyuge, se hiere a los hijos, se daña el compromiso que en algún momento se hicieron. Ya no hay la capacidad de cumplir estos compromisos. Entonces, vemos un fracaso total en la vida matrimonial. Y vamos a estar leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces el deseo del Señor es que cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, que tengan en consideración el valor del matrimonio.
Vamos a leer también en Éxodo 20:14, donde el Señor advierte: no cometerás adulterio. Vamos a ir un momento a Éxodo 20:14, donde el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés, y el séptimo es: no cometerás adulterio. Diciendo pues el Señor la importancia de preservar, de cuidar la santidad del matrimonio. Vamos a también a leer en Mateo 5:27, en donde el Señor una vez más nos recuerda lo que ya antes había dicho: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, recordando el versículo: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el Señor nos advierte del peligro inminente que hay al ceder o al despreocuparse ante este pecado tan devastador y destructivo. Vamos a avanzar con algunos aspectos en donde considero que debemos como esposas y como esposas estar atentas, y es siempre cuidar a nuestros esposos. Mientras tengamos el tiempo, mientras tengamos la salud y la fuerza, estar siempre al lado de nuestro esposo. Si le toca hacer una visita, procurar acompañarlo. Si le toca ir a predicar en alguna casa o en una célula, procurar visitar, acompañarle. Si le toca predicar dentro de la congregación, procurar estar allí para nuestros esposos. Y de la misma manera, el esposo para la esposa. Al estar juntos, ambos se están cuidando, porque estamos expuestos, estamos bombardeados en todo lugar con la inmoralidad. Entonces, lo otro es no consentir los malos pensamientos en nuestra mente. Muchas veces podemos creer que ver un video donde una mujer está desnuda o con poca ropa no va a traer un efecto en nuestra vida, pero sí, el hecho de que un hombre vea una mujer sin mucha ropa va a generar más atractivo y va a querer no solo ver ese video, sino ver más. Entonces, poder entender y ser sensible a todas estas cosas que quieren introducirse de manera sutil en nuestras vidas, pero que al tiempo tienen un daño grave. Entonces, consideremos que el adulterio no ocurre de la noche a la mañana, es algo que se va alimentando, que se va acariciando. Entonces es importante desechar, derribar todos estos pensamientos que, si no nos damos cuenta, pueden convertirse en una fortaleza en nuestras vidas y pueden llevarnos, hermanos, a caer o a ceder a algo devastador. Lo que también considero que es importante, y el Señor lo dice en su palabra, es estar alerta. Velad y orad para que no entréis en tentación, nos dice el Señor en Mateo 26:41. Y hace poco oía en una predicación de un hermano, un pastor que admiro pues, y doy gracias al Señor por su vida, por las enseñanzas que imparte. Decía que en una oportunidad tuvo la bendición de conocer a un pastor y evangelista del siglo XX llamado Billy Graham, en donde pudo tener el contacto con él en una visita a México, y le decía el pastor, el evangelista Billy Graham, a este pastor que estaba iniciando su ministerio, le decía, Armando, cuando vayas a viajar, procura no hacerlo solo. Siempre procura, si es posible, ir con tu esposa o con algún hermano o algún hijo. Le decía esto porque él sabía las experiencias que podían presentarse o los ataques que podrían presentarse. Y a esto le agregó una anécdota que él vivió en Francia. En una oportunidad que viajó a Francia, le decía el hermano al pastor Armando que en una oportunidad viajó a Francia y se hospedó en un hotel. La otra sugerencia que le dio al hermano fue que cuando fuera a hospedarse en un hotel, si era posible, le mandaran a quitar el televisor. ¿Por qué?
porque en estos dispositivos, en estos aparatos, hay pornografía. Y el hermano le alertaba pues del peligro que se corre al dejar estos aparatos a la disponibilidad o al acceso de un creyente. Entonces le decía al hermano que si era posible hiciera esto, pero también le comentaba que en una oportunidad se hospedó en un hotel en Francia y al abrir la ventana de su habitación, detrás de esa calle había un prostíbulo de mujeres francesas y de otras nacionalidades. Entonces empezó el enemigo a atacar a este hermano con pensamientos sexuales, con pensamientos perversos, y él entendía que aún siendo un hombre de Dios, un hombre santo, un siervo de Dios, en su corazón, en su vida, tenía aún estas obras, pues estas pasiones que de alguna manera se despertaban al ceder o al ver cómo el enemigo lo atacaba. Entonces lo que él hizo, se arrodilló, oró al Señor y reconociendo lo débil que era, se paró, cerró la puerta con seguro y tiró las llaves a la ventana. Tiró las llaves por la ventana a tal punto llegó el hermano porque sabía que era débil. Entonces, qué importante es no creernos fuertes ante el pecado, hermano. Entonces, vamos a estar viendo también el ejemplo de José cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo. Este hombre no se quedó a orar con ella. Este hombre no se quedó a hablar con ella. Este hombre lo que hizo fue huir, y es lo que el Señor manda en su palabra, que debemos huir de la fornicación, huir del pecado. Si hay algo que se está preparando, un escenario, porque vimos que para José el escenario se preparó perfecto para caer en este pecado, pero él dijo que él no quería pecar contra su Señor, contra su Dios. Entonces, que ese sea el mismo sentir de nosotros, no querer ofender al Señor. Entonces, el tercer daño, ya para ir finalizando, vamos a ver que puede ser, se puede cometer también el adulterio espiritual. Y vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice el Señor en su palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra es que no hay nada malo en tener una vida placentera, pero tener amistad con el mundo implica buscar muchas veces placeres a expensas de Dios, lo cual es pecado. Cualquier placer que implique deshonrar o desobedecer al Señor es pecado. Cualquier placer que no agrade al Señor es pecado. Entonces, vemos que el orgullo nos hace pensar muchas veces que somos merecedores de todo aquello que vemos, que tocamos o imaginamos, pero en realidad son vanidades ilusorias, hermanos. El Señor nos dice en su palabra que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y qué importante es darle la espalda a todo aquello que no proviene de Dios. Cuando antes de llegar al Señor, estas cosas afloraban en nuestra vida, era nuestro estilo de vida, pero después que llegamos al Señor, le dimos la espalda al pecado. Ya no es nuestro estilo de vida, aborrecemos el pecado, y no es que no pequemos, porque aún está en nosotros esta vieja naturaleza, pero ya no está en nosotros practicarlo, volverlo un estilo de vida. Y es lo que dice en Gálatas capítulo 5, en donde leímos al principio, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ya ahí el Señor dice que es un estilo de vida, pero también después de llegar al Señor se puede un creyente caer en el pecado del adulterio espiritual.
abrazar las cosas del mundo. Y es lo que el Señor no quiere para nosotros. Entonces, porque este deseo crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. Entonces, la cura para estos malos deseos es siempre la humildad. Reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos ofendido la santidad de Dios y apartarnos del pecado. Vamos a estar leyendo en Proverbios 28:13, que el Señor nos dice en su palabra: el que confiesa su pecado, vamos a leerlo allí, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ese es un verdadero arrepentimiento, apartarse del pecado. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, que es lo que el Señor quiere, que practiquemos a diario, el amor, el gozo, que son las primeras virtudes que el Señor pone en nuestras vidas al llegar a Cristo. Las demás son las virtudes que debemos practicar a diario. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo nos damos cuenta que las atracciones seductoras del mundo son solo sustitutos baratos de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ¿qué puede estar pasando en nuestras vidas que nos estamos perdiendo de las bendiciones del Señor? ¿Qué puede estar pasando en nuestras vidas que no estamos permitiendo ser llenos del Espíritu Santo, de practicar las virtudes del Espíritu, del fruto del Espíritu? Entonces, que el Señor nos ayude, que podamos decir como el salmista cada día, como dice el salmista en el Salmo 51:10, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. El deseo del salmista, después de haber pasado por un momento difícil en su vida, y deseando que esta sea la oración de todos nosotros cada día: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Entonces, reconocer que somos débiles, reconocer que vienen pensamientos, vienen cosas a nuestra mente que si no estamos alertas pueden causar un daño grave. Ir en oración al Señor cada día y pedirle que limpie nuestro corazón, que cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Estoy seguro que el Señor nos va a ayudar. Entonces, en los próximos capítulos estaremos aprendiendo más sobre estas obras de la carne y esperamos que haya sido de bendición para nuestras vidas y que el Señor bendiga y prospere su palabra. Hasta la próxima. Dios les bendiga.